Si ustedes ven aquí, en primer lugar están enfermedades del corazón, en segundo lugar diabetes en nuestro país. Ahí pueden ver el número de muertes que han ocurrido en esta relación del 2009. Los gastos a nivel mundial se representan aproximadamente el 11% del gasto total de todos los servicios de salud. Son miles de millones de dólares que podrían utilizarse en infraestructura de desarrollo social y en otras actividades mucho más de beneficio para la población. Entonces, pues el gasto que se está dando por cada paciente, como ven ustedes, es de $1,274, de acuerdo a estimaciones que se hicieron en el 2011, el año pasado, ¿verdad? La siguiente. En México no tenemos muchos estudios sobre el costo. Aquí está uno que se publicó en Diabetes Care en el 2004, y bueno, hace 8 años ya los costos por diabetes pues eran 317 millones únicamente en instituciones de salud, sin considerar los gastos que se dan en la medicina privada, que también representa pues un gran porcentaje de la población con diabetes. Pero el problema real en nuestro país es el control de la diabetes, y es algo que nos tiene preocupados a todos los que estamos manejando pacientes. Se han hecho muchos estudios en todas las instituciones de salud, en los medios privados y particulares, y a pesar de todos los esfuerzos que realizan los médicos, no logran que el paciente tenga un buen control de la diabetes. Y estas son las estadísticas reales, ustedes lo pueden ver en esas columnas que ven. La parte de abajo, el azul cielo, es el que representa a los pacientes que tienen un buen control y que gracias a ese buen control probablemente no desarrollen complicaciones o las desarrollen después de muchos años. Pero es menos del 20%. Quiere decir que más del 80% de los pacientes, aunque vayan al médico, aunque les den el mejor medicamento, aunque vayan con médico particular o institucional, etcétera, 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 están mal controlados. ¿Qué está pasando? Pues precisamente no hay una forma clara y sencilla para el paciente para establecer bien sus pautas de tratamiento. Y las recomendaciones, este es un esquema que saca la Asociación Americana de Diabetes y el Consenso Europeo para el Tratamiento de la Diabetes, y yo podría sumarle aquí lo que maneja la Asociación Latinoamericana de Diabetes, a la cual represento aquí en el estado de Oaxaca, y todos coincidimos en lo mismo. Si ustedes ven, en todas las pautas de tratamiento dice estilo de vida. En el diagnóstico dice estilo de vida, en el paso 1 estilo de vida, en el paso 2 estilo de vida. O sea, en todos los niveles de tratamiento de los pacientes debemos manejar hábitos de alimentación, de actividad física, de monitoreo de la glucosa, factor emocional, etc. Pero no lo hacemos. No lo hacemos, tal vez porque no tenemos los elementos para hacerlos. El paciente no sabe cómo empezar a hacer ejercicio, el paciente no sabe cómo llevar una buena alimentación. Entonces el objetivo del libro que les presento en esta sesión es darle al paciente y darle, ¿por qué no?, al médico la forma en que se debe, ahora sí, poder establecer esos buenos hábitos de alimentación y actividad física, porque en la consulta no da tiempo de explicarle al paciente todos estos aspectos tan importantes.
Y hay muchos libros sobre diabetes, pero cuando agarramos un libro sobre diabetes dice qué es la diabetes, qué es la insulina, cuáles son los medicamentos para la insulina, cuáles son los beneficios de hacer ejercicio, cuál es la dieta para el diabético, pero nunca nos dicen cómo hacerlo. En todos estos años yo encontré ese vacío y esa fue la razón que me impulsó a escribir este libro, porque los libros no nos dicen cómo. Y uno de los aspectos que estamos aquí mencionando son los 5 puntos cardinales del tratamiento de la diabetes, porque siempre se habla pues, de los medicamentos, de la insulina, pero no se habla, por ejemplo, del factor emocional, cómo debe el paciente manejar su estrés, cómo debe ajustar su tratamiento en algunas situaciones especiales que vive en el transcurso de su vida, para mejorar su control. La pirámide de alimentación para personas dulces, que no existe, o no existía, ¿verdad? Entonces siempre les mostraban a los pacientes la pirámide que se usa en la población general, el plato del buen comer, etc. Cuando el paciente con diabetes es una persona diferente y que tiene que llevar una alimentación más adecuada a su problema de salud. Y las dietas que se han utilizado son una de las principales causas de descontrol en el paciente diabético. Las famosas dietas donde les ponían a contar calorías, a pesar gramos, etcétera, ya no se deben utilizar. En la actualidad ya se establece un plan de alimentación sin estas mediciones. Y se establece un plan de sana alimentación para toda la familia. Entonces en el libro ponemos las bases de una alimentación sana, pero no solo para el paciente, sino para toda su familia, de tal manera que el beneficio también vaya hacia ellos. También la glucográfica de 24 horas, que no se conoce, no se ha utilizado, ¿verdad? Hay por ahí algunos intentos de hacer algo parecido, pero esto le permite al paciente identificar su grado de control y en base a eso también tomar decisiones en cuanto al manejo o en cuanto a la necesidad de acudir con su médico para hacerle ajustes en su tratamiento. Los grados de control y de descontrol de la diabetes tampoco estaban documentados. Aquí nosotros, en base lógicamente a hechos científicos, ya estamos clasificando los grados de descontrol de la diabetes y además estamos estableciendo cuáles son las pautas de tratamiento en cada uno de esos grados de descontrol. Y dentro de los grados de control le recomendamos al paciente cómo debe de mantenerse y qué hacer si empieza a tener un descontrol leve de su enfermedad. La guía práctica del ejercicio, donde establecemos todos los lineamientos, cómo empezar, en dónde, con quién, qué tipo de ropa utilizar, cómo tomarme el pulso, etcétera, etcétera, pero en una forma sencilla, no complicada.